Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Soy Marilena Vega y es un gusto saludar a Darío Celis. Darío, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Marilena? Muy buenas noches, muy buenas noches. Vamos a hablar de la situación del agua, un problema que verdaderamente nos debe de preocupar y ocupar. Comenzamos. El 30% de los contribuyentes no estuvo de acuerdo con la declaración de impuestos prellenada que elaboró el Sistema de Administración Tributaria e hizo modificaciones. El organismo dijo que 82% de los contribuyentes tuvo saldo a favor. El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas propondrá al nuevo gobierno desaparecer la Comisión de Cambios y reducir el ISR a las empresas a un nivel de 24%, entre otras sugerencias. Banco de México estará atento y preparado ante los diferentes escenarios que puedan presentarse tras las elecciones presidenciales de julio próximo, aseguró Alejandro Díaz de León. No obstante, el tipo de cambio fluctúa ya en los 20 pesos por dólar. Donald Trump criticó a México por no ayudar a detener el flujo de indocumentados que llegan a Estados Unidos y el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que México nunca pagará la construcción del muro. Y hablando de Estados Unidos y México, las renegociaciones del Telecán se mantienen en stand-by. Existe un alto rezago en materia de desarrollo de infraestructura hidráulica, alrededor de 5,000 millones de dólares anuales. Y esto para ponernos más o menos al corriente. Vea lo que le preparamos. Escasez de agua, agua en mal estado. La problemática del agua cada vez se agudiza más. La necesidad de poder tener plantas residuales es apremiante, más cuando hay estados, principalmente los del norte del país, que ya sufren los estragos ante la falta de inversión, con aguas que no pasan por los estándares de calidad. Al día de hoy, solo se trata 20% del agua que se descarga en ríos, lagunas y presas. El otro 80% del agua que se obtiene tal cual sale de las ciudades, lo que implica contaminación al campo y agua de mala calidad. Actualmente, cuando las ciudades toman el agua tratada, solo 40% es lo que se aprovecha. El resto se desperdicia en fugas y mal manejo. Además, solo se cuenta con 9% de los árboles con los que se contaba en los 70, provocando que el ciclo natural de recolección de agua se acorte drásticamente. De ahí que no son suficientes las inversiones en plantas residuales que ya se llevan a cabo. Será necesario que se busque una solución de fondo y que tenga beneficios de corto, mediano y largo plazo. La problemática del agua a nivel nacional se agudiza cada vez más. ¿Cuáles son las alternativas reales que podemos tener como país? De esto platicamos el día de hoy en Índice Económico y nos da muchísimo gusto tener aquí en la mesa al ingeniero Alberto Helguera, él es presidente del Instituto Latinoamericano de Calidad del Agua. Muchas gracias, Alberto, por acompañarnos. Muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, Alberto. ¿Cómo estamos viendo la situación del agua en territorio nacional, llámese en todo México? Parece ser que nos lo estamos acabando prácticamente. En realidad lo que está pasando es que el agua disponible en los lugares donde se requiere cada vez es menos o está contaminada. El agua se repone todos los años por medio de la lluvia, que es el fenómeno natural que la repone, pero esa lluvia se aprovecha en cultivos, los que son de temporal, pero a la hora no tenemos sistemas de captación de agua de lluvia en prácticamente ningún lugar. Muy pocas personas, familias o empresas tienen sistemas de captación de agua de lluvia. Al no captar esta agua, llueve, se va el agua, no la aprovechamos y el agua que se tiene que bombear, de donde tenemos los cuerpos de agua que normalmente no están junto a las poblaciones, tiene un alto costo. Entonces, bombear el agua, tratarla para tenerla disponible para el consumo humano o para uso industrial, pues cada vez está siendo más caro y no se está cobrando el costo real del agua. Hay subsidios en todos lados para que precisamente tengan acceso todas las personas al agua. El problema no es tanto que no haya el agua, sino el patrón de consumo. Tanto las personas como las empresas, por muchos años, pues el agua es barata, no la cuido, no la aprovecho, riego en la calle con mi manguera en lugar de una escoba, riego mi jardín a las 12 del día, 1 de la tarde, jardines públicos de las ciudades o los municipios, con las pipas, ¿no? Y todo esto que se riega durante el día donde la mitad se evapora y no se aprovecha. No hay una cultura per se del agua ni en la población, cada vez más en las empresas. Las empresas están volviendo por competencia
y por responsabilidad social, más cuidadosas del agua. ¿Sí? Alberto, se ha hablado de la intención de privatizar el agua. Se ha comentado de algunas iniciativas que se han planteado en el Congreso. ¿Se puede privatizar el agua? Desde mi punto de vista como tal, no es factible privatizarla como el agua que se pueda consumir. El agua es un derecho constitucional. Todos tenemos derecho al agua. Lo que tal vez pudiera ser conveniente de lo que se ha hablado, y a lo mejor no se ha hablado con la especificidad, es a lo mejor yo puedo privatizar el cobro del agua. Una empresa que ponga medidores y que sea muy eficiente, porque ya lo haya hecho en otros lugares, en cobrar el agua, pero para las ciudades. A lo mejor privatizo el tratamiento. Yo tengo este caudal de agua residual, pon tu planta, empresa A, trátala y dime cuánto cuesta tratar ese metro cúbico de agua para que me lo regreses limpio dentro de la normatividad. Si esto sucediera, obviamente había mucha inversión en poner plantas de tratamiento, pero el derecho al agua sigue siendo de las ciudades para entregarlo a la población o a las empresas. Si una empresa lo trata y cumple la normatividad, de entrada ya no contamina los cuerpos de agua. Por lo tanto, es más fácil purificarla de esos cuerpos de agua para dársela a la población. Hoy ni se está purificando todo el agua, ni se está tratando, se medio trata porque han crecido las poblaciones, las plantas pueden tener 40, 50 años y ya tienen que tratar el doble de agua o el triple. Es imposible que puedan dar la calidad que requiere la normatividad mexicana, que por cierto es muy buena, a la altura de cualquiera del mundo, ¿no? Alberto, ¿qué se podría hacer y cuáles son las inversiones que se requieren? Desde mi punto de vista, todos tenemos que jugar en esto. La población primero con un cambio de cultura que empieza en las escuelas, empieza en las empresas, con los empleados, a nivel de boletines institucionales, en cómo cuidar el agua. Hace muchos años hubo un programa que era la gota a gota, el agua a gota, ¿no? Sí. Y se olvidó. O el de ciérrale, Sí, ¿no? ciérrale la llave, eso se olvidó. Entonces hoy pues vemos un desperdicio enorme de agua, mientras en unos lugares de esta ciudad o de otras la gente espera a lo mejor varios días a que llegue una pipa que es cara y que a lo mejor me llenen un tambor de 200 litros para todo mi consumo y lo racionalizan y saben cómo usarlo. Y hoy en las ciudades pues abro todas las llaves, me baño media hora porque está muy rica el agua, consumo de 250 a 300 litros por persona, cuando una familia en otras ciudades vive con 200 litros. Otras tienen que ir cargando cubetas para traer agua. ¿Y pues cuánto puedes cargar? 2 cubetas de 20 litros pesan 40 kilos. Eso es por parte de la ciudadanía. De la ciudadanía. De gobierno y de iniciativa privada. El gobierno, que hacer? desde mi punto de vista, lo que tendría que hacer es invertir en plantas de aguas residuales. Si yo no contamino el agua que ya me llega y la puedo mandar a los cuerpos limpia, va a ser más fácil que las ciudades tomen agua de esos cuerpos, ¿sí? Y que no afecta todo el ecosistema y la purifique con menos costo para entregársela a la población. Por lo tanto, no hay que meter tanto dinero de subsidios. Me cuesta más barato tratarla porque la traté antes de descargarla. Hoy en día la industria en general cada vez se preocupa más y están poniendo plantas de aguas residuales. Lo primero antes, 10 años, 15 años, era cumplir con la norma. Hoy lo que están haciendo es invertir en tecnología, que existe la tecnología cada vez más accesible para tratarla y reusarla en las mismas empresas, ¿sí? La industria embotelladora, por ejemplo, es la que más ha avanzado en esto. Mucha del agua que antes descargaban la están tratando a una calidad mejor que la que recibían para volverla a reusar, nunca en producto, pero sí en procesos. De esta manera pues, descargan menos agua y la que descargan va dentro de norma, ¿no? Ahorita que estás mencionando las industrias intensivas en uso de agua, ¿cuáles serían estas y cuáles son las que no están siendo muy responsables en el tratamiento y en el ahorro del agua? Por nombres de empresas no lo sé, no, por pero sectores. Sectores Sectores industriales. La industria papelera, por ejemplo, consume mucha agua y a ellos les preocupa que como consumen mucha agua en donde están puestas hoy, pues el agua ya es muy cara. Entonces, y la población tiene derecho al agua antes que la industria. ¿Qué están haciendo? Pues tratar de tratarla, ¿no? Por lo menos para descargarla bien y cumplir con la normatividad. Esto se ha logrado por la competencia internacional. Muchas de estas grandes empresas consumidoras pertenecen a grupos internacionales o exportan a países muy exigentes. Y no nomás es exigir la calidad del producto. Dime cómo tratas tus procesos, cómo desechas tus residuos. Hablabas entonces de la industria papelera, la industria refresquera, la industria cervecera. De hecho, la industria refresquera, por ejemplo, el estándar en muchos lugares del mundo era usar 3 litros de agua por cada litro de producto embotellado. 3 litros, digamos, 1 era para el producto y 2 era para todos los procesos. Hoy lo han bajado al 1.4.
la gran mayoría de las Lo embotelladoras cual de es este una país. muy buena noticia. Increíble, ¿no? Pero ¿qué están haciendo otras embotelladoras? Como ya no puedo procesar más, ya no puedo eficientemente hacer más, entonces siembro árboles. Busco bosques, busco lugares, siembro árboles y eso capta agua de lluvia. Entonces generan fábricas de captación de agua y le regresan agua al ambiente, aunque no sea en su planta, para llegar a un neteo de litro de agua producida, es el litro que consumo nada más, lo demás lo regreso al La ambiente, cervecera. ¿no? La cervecera también lo está haciendo. ¿Sí? Oye, Alberto, entonces, ¿qué se tendría que hacer o cuál sería el requisito o la necesidad para el nuevo presidente de México que tendría que hacer? Porque hay zonas donde el agua llega espantosamente sucia, hay zonas donde ya no llega, y no solo estoy hablando de la Ciudad de México, a nivel nacional, no está llegando y nos lo estamos acabando, o llega de muy mala calidad. ¿Qué se tendría que hacer el nuevo presidente? Bueno, tiene que enfocar inversiones del presupuesto social. Hay muchos presupuestos que se dedican a cuestiones sociales y como que el agua no lo toman como algo social de una primera necesidad. Tiene que invertirse aproximadamente 5,000 millones de dólares al año para rehabilitar plantas y nuevas plantas de aguas residuales. Y esto durante todo el sexenio. Estamos hablando de 30,000 millones de dólares. Es una inversión brutal, pero se necesita para que todos los centros de población traten su agua residual al mismo tiempo que a través de la Secretaría de Educación, de las clases y de educación por los medios de información, es cultura de consumo y aprovechamiento del agua. Si yo consumo menos, pues el subsidio que tienen que hacer es menor, porque es menos agua la que tienen que bombear, muchas veces de muy lejos hasta las ciudades. ¿Consideras que nos hemos quedado rezagados en la inversión en materia de infraestructura hidráulica? Es correcto. Yo creo que de los aspectos críticos para la población es en lo que menos se ha invertido en los últimos 40 años, ¿no? ¿Y hay una estimación del déficit en materia de inversión? Pues por eso comentaba que por lo menos 5,000 millones de dólares al año para ir rehabilitando plantas. Un ejemplo, en una población en Querétaro a lo mejor, o en Guanajuato o en Yucatán, que se diseñó para 200,000 habitantes y hoy hay 400,000, pues tiene que crecer la planta. Por más que le hagan, esa planta tiene una capacidad. Hay que invertir en esa, la tienen que corregir, hacer que funcione bien y construir las plantas necesarias para la población que existe hoy, más un porcentaje de crecimiento, porque también se ha ido descentralizando la población, se han ido repartiendo en muchas ciudades y muchos parques industriales, ¿sí? Entonces, si hay estas inversiones de las que hablaba, por lo menos 5,000 millones de dólares, sería para irse poniendo en los 6 años a la par de lo que se necesita, ¿no? Pues va a tener que haber una alianza ahí entre iniciativa privada y gobierno. Y población. Ya. Pues muchísimas gracias, Alberto Alguera, por acompañarnos esta noche aquí en Índice Económico. Gracias, muy buenas noches. Muy buenas noches, Darío. Muy buenas noches. Buenas noches, María Elena Vega. Muy buenas noches y gracias a usted por acompañarnos. Recuerden que el próximo miércoles tenemos una cita, 11:15 de la noche por ADN 40, Índice Económico.